Listo, empezamos. Rapidísimo, TV. Ya, Ani Alberca. Presente, Miss. Ana Cajima. Presente, Miss. Rinategui. Presente, Miss. Ana Toche. Presente, Miss. Presente, Miss. Keila. Presente, Miss. Ya, Alexis Delgado. Presente. Alexis Delgado. Presente, Miss. Lady Elías. Miss. Sí. Cobeña Celeste, Miss. Sí, ya te puse, hija. Lady Elías. Lady. Lady no está. Presente. Ya. Presente, Miss. Nosa. Presente. Katia Flores. Presente, Miss. Katia Flores. Presente, Miss. Y García. Presente. Cintia Jaramillo. Presente, Miss. Cintia Lara. Cintia. Miss, buenas tardes. Mi compañera me dijo que no podía ingresar por temas de internet, Oh, ya, listo. pero se va a incorporar pronto cuando pueda. Ya, listo, gracias. Lady Mendoza. Presente, Miss. Rosy Molero. Rosy. Presente, Miss. Marisa Olivares. Presente, Miss. Marita Pintado. Presente, Noelia Pulache. Noelia. Presente, Miss. Stephanie Presente. José, Presente, Raquel Miss. Santiago. Presente. Raquel. Presente, Miss. Leonardo Presente. Silva. Leonardo. Presente, Miss. Ingrid Sullón. Ingrid. Presente, Miss. Lady Valverde. Presente, Miss. Jacqueline Valverde. Presente, Miss. Tess Vilches. Presente, Miss. María Vilela. Presente, Miss. De Villavicencio. Rocío. Miss. Yulisa Llovera. Presente, Miss. Diana Z. Listo. Diana. Presente, Miss. ¿Me Correcto. escuchó? Bien, sí, te escuché, pequeña. Ya. Listo. Entonces nos vamos de inmediato a la presentación. Ay, otra vez se me perdió mi video. Lo acabo de tener abierto. Reactivación, comunicación. Por acá está. Vamos a ver si es que aparece por aquí. Acá está. Listo. Ya, aquí está. Lo que se está tratando de hacer es compatibilizar. Ya. Listo, lo vemos al vídeo, ahorita se los comparto. No es el de la vez pasada, se parece mucho, pero no es el de la vez pasada. Ya, participaciones en línea, ya pongan atención. Esto tiene que ver mucho más todavía con la parte de la reactivación económica. Las personas que lo vieron la semana pasada, con esto van a reforzar simplemente lo dicho, ¿ya? Listo. Empezamos. Sí. Buenas tardes, Cintia Lara. Disculpe Ya que te puse, hija, ya te puse, tranquila, ya te quité. Ok, gracias. Gracias, listo, muy bien, empezamos. La reactivación económica, aunque sea muy lenta, con el control de los contagios. Pero con las imágenes que acabamos de ver, realmente me parece que la posibilidad de que la cuarentena estricta vuelva comienza a crecer. Es decir, la población en general no está entendiendo que algunos sí pueden ir a trabajar, pero siempre y cuando respeten las reglas. Y en esto hay que insistir, Maritere, Pedro, no es que se les niegue el trabajo a nadie, a este grupo por lo menos, sino que si se va a comportar como acabamos de ver, realmente de nada sirve levantar la cuarentena, y lo digo con pena, porque es importante levantar la economía. A ver, en términos generales, durante la cuarentena, la economía ha estado funcionando más o menos a 40% de su capacidad. Con este grupo de medidas que se han tomado a partir del último decreto, se espera que esto suba a 50 o 52% más o menos, pero que el hecho que se sostenga va a depender crucialmente
de que se contenga el virus al mismo tiempo. Es decir, no puede ser que sigan aumentando los contagios, que en parte aumentan por lo que hemos visto, y al mismo tiempo queramos reactivar la economía. Eso no es posible. Hay que bajar los contagios para acelerar las actividades que se van permitiendo, de modo tal que la economía se levante mucho más rápido. Pero si vemos esto, desde luego las actividades que se van a ir abriendo van a ser cada vez menores y más lentas, con lo cual la recuperación va a ser mucho más lento. Carlos. Un tema adicional, Sí, Maritere. bien, tú has hecho referencia a una cifra, hemos regresado, la economía se ha estado manejando en este nivel. Sin embargo, Carlos, no hemos dejado de ser un país informal, no hemos dejado de que gente que no estaba autorizada a trabajar siguiera trabajando, llámese a puerta cerrada, llámese en los ambulantes en los mercados. Es decir, hay toda una economía que se ha seguido moviendo porque necesitaban trabajar. Entonces, de alguna manera, a mí me da la impresión que a veces las medidas hablan de un país, pero que hay otra cuerda que es el país real, el que vemos todos los días en estas imágenes. Esas incongruencias, no sé si tú las has percibido, ¿qué podrías decir al respecto? Mira, Maritere, efectivamente, como muy bien dices, es como que hubiera dos Perúes. El Perú formal, el Perú que está intentando cumplir con los protocolos que son bastante exigentes para comenzar a operar. El Perú que se cuida en cuarentena. El otro Perú es un Perú que nunca ha respetado la cuarentena. Es un Perú para el cual no existen reglas. Pero es un Perú que uno puede comprender porque la gente tiene que salir dado que no tiene ingresos. Entonces el tema es el siguiente. ¿Cómo hacemos para reemplazarles esos ingresos? Y la respuesta desde el comienzo del gobierno fue el bono. El gran problema con el bono son al menos dos cosas. Primera cosa, va muy lento. Y segunda cosa, los informales no están registrados en ninguna parte. Es decir, así uno quiera ayudarlos, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Es decir, hoy día más que nunca la informalidad muestra su peor cara, porque de la informalidad y de cómo se maneje va a depender qué tan rápida, qué tanto se acelere o se desacelere la recuperación. Interesante lo que dices, Carlos, porque conocemos, probablemente a ti te ocurre lo mismo, amigos, personas que quieren ayudar a alguien que ha prestado algún servicio en su casa, que es un conocido de la familia, pero cuando lo llaman por teléfono, le escribe el WhatsApp, ¿en qué cuenta te puedo depositar 150 soles, 200 soles para ayudarte? No tienen una cuenta, o sea, no hay dónde, no hay cómo. Ahora, el Estado, y con esto formo la pregunta, dale, Carlitos, dale. Un dato chiquitito nada más. Del total de trabajadores en el Perú, solamente el 49% tenemos una cuenta de ahorros en un banco o en una caja. El resto no está en el sistema financiero formal. Es decir, es informal no solamente laboralmente, sino financieramente, y entonces no hay dónde poner el dinero, no hay cómo. Carlos, estamos entrando a 5 semanas que aún nos faltan en esta cuarentena, según el anuncio que hizo el presidente el día viernes, van a ser 5 semanas. Ayer la ministra de Economía ha dicho que de ese 12% del PBI, que para traducirlo en simple son varios miles de millones de soles que el Estado pone, de ese 12% ahora estamos en 17% para que la economía no se pare. ¿Te parece que es suficiente? ¿Qué más está fallando, además de lo que has mencionado? A ver, Pedro, mira, primero la cifra, de acuerdo con mis propios cálculos, no es 17, es 11% lo que se ha utilizado hasta ahora. 16 es lo que está presupuestado a ser usado, pero solamente se usa 11. Lo segundo es que el hecho de que tengas el dinero no necesariamente implica que lo vayas a usar bien. Es decir, una cosa es el dinero y otra cosa es cómo lo usas. Y en el cómo lo usas, en la implementación, en la gestión del bono, por ejemplo, del FAEMIPE, de este programa para pequeñas y medianas empresas, en esa gestión es donde está el atoro. Es decir, tenemos que simplificar muchas cosas para que la ayuda llegue rápido. E insisto, si queremos darle bono a todos, está bien, pero ¿dónde está el padrón de datos que me diga quiénes son y dónde están? Y un detalle más, Pedro. Hay mucha gente a la cual tú le das el bono, pero aún así sale. Cuando la idea es que si tienes el bono, cobres, tengas tus alimentos y te quedes en casa. Pero la gente no se queda en casa ni siquiera con el bono. Claro. No hablo de todos, pero hay un porcentaje importante. Por eso te decía yo, estas incongruencias producto de la informalidad. No me puedes decir
Carlos, de que si le doy el bono se va a quedar en su casa. Eso no va a suceder. La realidad es una. Esa es la verdad, es lo que estamos viendo así, y sobre eso hay que legislar, trabajar y dictar las medidas. Entonces yo te pregunto, ¿qué incongruencias has encontrado que se podrían perfilar o mejorar para justamente convivir con esta realidad? No me digas que le vamos a dar el bono a todos, porque yo no me lo creo que dándole bono a todos no van a salir a trabajar. 1, 2, el bono se le han dado a personas que trabajan, que tienen casa, que tienen todo. 3, hay un montón de gente que no le ha llegado el bono. Esa es la realidad de nuestro país. Ya, olvídate, el bono ya fue, lo han hecho mal o más o menos han tratado, la mejor voluntad, no ha llegado a todos. ¿Qué vamos a hacer de cara a las próximas semanas? A ver, yo acá en esta misma pantalla desde el comienzo propuse la idea de no entregar bono, sino repartir canastas alimenticias, pero no por los municipios, porque ya vimos que también hay corrupción, sino vía Fuerzas Armadas o vía Policía Nacional durante el toque de queda, entregar canastas directamente de puerta en puerta a los segmentos más necesitados, le hacen los segmentos D y E, donde la mayoría de los informales viven. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo distinto, y una vez que encontremos algún contagiado, aislar al contagiado y a su familia, cercarlo. Si no hacemos eso, Maritere, va a ser muy, muy complicado que reactivemos la economía y que la salida de nuestra economía, que ahora se pone en letras, sea algo así, fíjate. Lo que uno esperaría es que sea como una U, o sea, caemos a un hoyo y luego, digamos, la parte derecha de la U se hace más estirada, con lo cual estaríamos recuperándonos básicamente a partir del primer trimestre de 2021. Lo que me preocupa es esto, Maritere, Pedro, que con estas medidas que se han tomado en el último decreto y con lo que hemos visto en tu informe hace unos minutos, la recuperación no sea como una U, sino como una doble V, lo que antes se llamaba doble B. Es decir, la cuarentena nos baja la economía durante 4 o 5 meses. Luego, conforme pasa esto, se va recuperando, pero como los contagios aumentan, viene una segunda etapa de cuarentena estricta, donde el costo es mucho más alto, porque ya tienes Fuerzas Armadas, policía, personal médico totalmente frustrados y además un gobierno sin dinero. Si no queremos que eso pase, necesitamos salir a trabajar, pero no con el espectáculo dantesco que acabamos de ver hace unos minutos. Muy bien, entonces, lo que ocurre es que, está bueno, claro. el hecho es que las tasas de interés, tanto las que les cobran... Ya, listo, ahora sí. Bien, entonces, ahora sí, participaciones. A ver, ¿quién levantó la manito? Vamos a ver, manitos levantadas para la participación. ¿Puedo, Miss? Moisés, ¿listo? Delgado, Sí, delgado. Ya un minuto te dejo ahí todavía para ver quiénes más se van a levantar la mano para poder. Ya. Lo que pasa es que, pues ya, muy bien. Yo les digo cuando tienen que parar porque después se me disparan las manitos levantadas. Listo. Moisés Vilches, Diana Zeta, Alexis Delgado, Araceli Espinosa, Ani Alberca, Marilda Pintado. Ya. Y creo que nadie más. Bueno, quizás se incorporen en el momento, ¿ya? Bueno, no hay problema. A ver, Moisés. Buenas tardes, Miss. Ya, aquí como podemos apreciar en el video, lo que sucede o lo que nos dice el economista Carlos Paradoy es que hay dos tipos de Perú: el formal, que se cuida, el que es consciente, que cumple con los protocolos y trata de ir con seguridad para, en el caso de las empresas, por ejemplo, reactivar la economía, y en el caso de los ciudadanos de a pie, que son conscientes de no generar más contagios ni de hacer de que esta situación se vuelva más insostenible de lo que se está viniendo haciendo ahora. Y está el otro sector, el informal, el que debe salir por necesidad, que no está registrado en algún lado para poderlo apoyar en lo que es mediante el gobierno, y que a pesar de ello
si es que recibe la ayuda, sale por falta de conciencia, de conocimientos quizás, o incluso me atrevería a decir, disculpe la palabra, ignorancia, y esa es la situación que se da. Yo creo que, bueno, en ese tema deberíamos ser más conscientes, porque, por ejemplo, yo incluso ahora estoy trabajando y la verdad, cuando Piura me da mucha pena ver por la mañana a personas que salen a trabajar, que se cuidan mucho y al costado o digamos que se cruzan con las personas que no salen a trabajar, más bien salen bien vestidas, quién sabe, quizás a un centro comercial o hacer cualquier otro tipo de actividad. No sé, no puedo opinar ahí, pero es lamentable esa situación, Miss. Eso es todo. Correcto, correcto, Moisés, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, ya vamos a ir viendo a lo largo de las participaciones, no les voy a quitar espacio, por eso no quiero decir mucho, pero sí, definitivamente hay dos caras del país, ¿no? Una es la que tiene que salir por alguna obligación o la que se quede en casa también, conscientemente y etcétera. Y la otra es la que no le interesa y no está respetando esta cuarentena. Sale sin necesidad o vulnera a las demás personas. Entonces, por ahí ya tenemos una tremenda, un tremendo enfrentamiento, ¿verdad? Entre los propios peruanos, definitivamente. Muy bien, Moisés. Diana. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí. Ya. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Con respecto a este tema, pues tiene puntos muy amplios, ¿no? Que si nos ponemos realmente a hablar cada punto, nos faltaría tiempo. En lo que es ahora que se están reactivando la economía mediante la reactivación de las actividades, ¿no? Se ha visto de que el número de casos ha crecido, ¿no? Sin embargo, debió haber sido lo contrario, ¿no? Que se activen las actividades porque se están disminuyendo los casos, pero sin embargo no, está pasando todo lo contrario. Ahora, tenemos dos partes, lo que es informal y lo formal. En la parte de lo informal hace de que esta pandemia no tenga un fin porque uno de los puntos donde hay más posibilidad de contagio son los mercados y lo que ocasiona esto es los vendedores ambulantes, ¿no? Los pequeños negocios informales que se ubican en las partes externas de los mercados a vender sus productos. Pero aquí también entra una controversia porque, por ejemplo, yo me encontré con el caso de que compré así en el mercado y entonces en la parte de afuera a una persona ambulante y no tenía el producto que yo realmente necesitaba, ¿no? Entonces me dice, espérame un momento que voy a ir a traer. ¿Y qué pasaba? Que esa misma persona que está vendiendo en la parte de afuera tiene su puesto en la parte interior del mercado. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Se supone que para ellos no les conviene esto de que vendan en la parte de afuera, ¿no? Porque se les quita clientes a ellos, porque en la parte de afuera venden a un precio menor. Pero entonces, ¿cómo quieren que se haga un plan de que los apoyen a los formales si ellos mismos están aportando a lo informal, ¿no? En este caso que yo me encontré, que la misma persona que vende afuera como una persona ambulante tiene su puesto en la parte de adentro del mercado. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más conscientes, ¿no? Para poder reducir la informalidad, realmente implementar un plan para que esas personas más bien opten por lo formal. Quizás no todos están en las mismas condiciones porque no todos tienen los mismos ingresos para poder sacar todo lo que es permisos, licencias, pero hay que buscar, pues, ¿no? Estrategias para tratar de hacer las cosas bien. Entonces, como lo dije primero, es un tema muy amplio, de lo cual si nos ponemos a debatir nos faltaría mucho tiempo. Y bueno, esta ha sido mi acotización
y gracias, Miss. Correcto, muy bien, Diana. Sí, definitivamente aquí el tema del criollismo peruano es, es tan interesante porque, bueno, causa hasta cierto punto una sonrisa, pero en el fondo está completamente mal, ¿no? Causa sonrisa porque uno dice cómo el peruano emplea su creatividad para sacarle la vuelta a la ley. No, ¿cómo en vez de emplear esa creatividad como muchos lo hacen? Porque sí es verdad, muchas personas emplean su creatividad en emprendimientos y en buenos emprendimientos que les han llevado a sacar adelante muchas cosas, pero también hay muchos peruanos que emplean esa creatividad para sacarle la vuelta al Estado. Y no es así, no se trata de conseguir mis recursos a costa de los recursos del Estado o a costa de mi propio país, ¿no? Donde yo pueda pisarle la cabeza al Perú para poder surgir. No se trata de eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿que hacen falta estrategias para ayudar a la formalización? Sí. Estoy muy de acuerdo también contigo, Diana, porque la responsabilidad, como lo mencionaba en otro salón, la responsabilidad es compartida. Hay informales porque ellos quieren, porque este tema de la ignorancia, de la falta de preocupación, de la falta de honestidad, de la carencia de valores, perfecto. Hay informalidad a causa de eso. Pero también hay informalidad a causa de que el mismo país no está llegando oportunamente, no a darles asistencialismo, o sea, no se trata de que se les reubique simplemente, se les acomode simplemente, se les brinde de regalo puestos de trabajo cuando la gente formal se la lucha día a día para poder pagar un lugar, ¿no? Para poder poner un lugar, ¿no? Entonces, no se trata de asistencialismo tampoco, pero sí se trata de ayudar a que las estrategias de formalización lleguen a la gente, es decir, que las propuestas se les brinde a la gente informal para que ésta vea y diga, ah, bueno, tampoco era cosa del otro mundo, puede ser y lo hago, ¿no? Entonces, por ahí hace falta y por ahí la responsabilidad va por ambas partes. Correcto, Diana, muy bien. Siguiente, vamos a ver por aquí. Alexis Delgado. Sí, ¿me escucha bien? Sí, claro que sí. Ya, como usted lo dijo hace un momento. Bueno, yo creo que hay dos tipos de informales también. El formal que conoce cómo formalizarse y el informal que no se le da la gana, por decirlo así, disculpe la palabra, formalizarse. Uno es que no tiene conocimiento, como usted dice, faltan muchas estrategias aparte del Estado o de varias instituciones, que se creen instituciones a la vez, que se preocupen por esas personas. Como lo dijo la periodista, ya, por ejemplo, en el caso del bono, ¿qué pasa si le dábamos el bono a todos los peruanos de una sola vez? Igual iban a salir. ¿Por qué? Porque el peruano, si es que no se aburre de salir de su casa, o si no, el peruano es vivo por naturaleza. El peruano quiere obtener cosas aprovechándose de otras personas. Y en esta parte se podría decir que el Estado debería, bueno, a mi parecer, debería preocuparse por esas personas que no tienen el conocimiento, pero quieren formalizarse. Ya sea para que más adelante, ya sea invertir en ellos para que más adelante el Perú mejore. Pero eso va a estar muy difícil porque, como vuelvo a repetir, el peruano no, como lo dijo Moisés al principio, es ignorante. Ignorante en el sentido de que, no todos, claro, ignorante en el sentido de que sabe lo que está pasando, pero a pesar de todo ello, no toma conciencia. Ignora todos esos factores que están pasando y ya cuando nos veamos más afectados recién se va a dar cuenta. Exacto, Alexis, muy bien. Bien con la participación. De hecho, la gente a veces le resulta más fácil hacerse de la vista gorda, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, era una de las frases, ¿no es cierto? Simplemente se podría hacer cosas, pero como Jaimito, quiero evitar la fatiga, ¿no? Entonces, por ahí la gente simplemente
ay, es que si voy a la SUNAT a preguntar, y si los requisitos son muchos, y si me piden esto, o sea, la gente simplemente se ahorra la fatiga, ¿no es cierto? Y entonces por ahí está lo que tú dices y lo que decía Moisés, ¿no? La gente pasa por una ignorancia, pero sería una ignorancia cognitiva, si es que cabe la palabra, ¿no? Es decir, una ignorancia a sabiendas, ¿no? Simplemente yo quiero ser ignorante porque prefiero ignorar las cosas antes que preocuparme por lo que me puedan exigir. Y sí, es verdad que hay requisitos para formalizarse, pero no es nada que no se pueda hacer, no es nada del otro mundo, ¿ya? Porque de lo contrario no estarían en pie cuántas bodegas que sí tienen su boleta de venta de manera normal y pagan sus 20 soles o pagan sus 50 soles dependiendo de los ingresos que tienen. ¿Me entienden? ¿No? Nadie entregaría recibo por honorarios si es que tiene trabajos muy técnicos o muy expertices nada más. Es decir, ese zapatero, ese sastre, no entregarían recibos por honorarios y estarían también trabajando a hurtadillas. Y no es así. Hay muchísima gente que trabaja adecuadamente, ¿no? Cobijándose bajo los impuestos de ley que la ley le permite, ¿no? Y tiene ahí arriba su letrero de licencia de funcionamiento y tiene a un costado su letrero de aprobación de defensa civil. Y bien, ¿no? Pero prefieren mucha gente ignorar ese tema y decir, bueno, creo que es muy feo, muy difícil, no, muy caro, sin habérselo primero preguntado como debe ser, ¿verdad? Perfecto. Como Jaimito quieren evitar la fatiga. Listo. Vamos a ver. Araceli Espinosa. ¿Me escucha a mí? Sí, Araceli, te escucho. Adelante. Ah, ya. En el video lo que pude apreciar en sí, tenemos de que el Perú tiene en sí dos caras de la moneda. Se encuentra el país formal, que en realidad acata con esta reactivación económica, está teniendo en cuenta todos los protocolos respectivos. Mientras tanto, tenemos de que existe también el Perú que es informal, que sale para poderse ganar el pan día a día y a poderse así sustentar tanto a sí mismo como a su familia. Pero cabe resaltar de que con este tema de la pandemia se ha visto la informalidad no solo laboral, sino también financiera, porque con esto del bono que les querían realizar un depósito, los informales no aparecían en los padrones. Por ende, tenemos de que hay unos de que eran informales, pero como no han aparecido en el padrón, no les han podido proporcionar dicho bono. Pero también aquí cabe resaltar de que yo estaba leyendo con el tema de Piura. La informalidad en Piura tenemos de que se da generalmente en el sector de agricultura, de la ganadería, de la pesca. Pero hay que tener en cuenta de que hay empresas formales. Por ejemplo, tenemos las empresas formales de Tambo Grande, que son primarias, las que se enfocan a la exportación de mango, de limón, de palta, y esas tenemos de que cuando llega la cosecha, entonces suelen contratar más personas, generan mayores fuentes de trabajo. Es así que las personas de que, por ejemplo, son informales, ven esa mejor oportunidad, empiezan a aprovecharla y se desempeñan. Pero cuando ya se acaba la cosecha, entonces vuelven a lo mismo, de manera informal, a ganarse el pan día a día. Pero ¿qué pasará que si es que tenemos de que se desarrollara en Piura acá la industrialización? Porque somos muy ricos en materia prima. Entonces es así como los informales se insertaran a desempeñarse en las empresas industriales y tenemos de que obtendrán mejores beneficios, aprovecharán dicha oportunidad
Y de esta manera no vamos a erradicar, digámoslo, de una primera instancia la informalidad, sino de que lo vamos a ir mitigando y además se va a ir reduciendo la pobreza de la mano con ello. Correcto, ¿Me Araceli. escuchó? Correcto, sí, por supuesto. Todo fuerte y claro. Sí, claro que sí, solo que tenía mi micrófono apagado y como no tenía el mouse aquí, mientras lo jalaba para desapagarlo, para prenderlo, se me resultaba difícil. Ya, sí, definitivamente, la informalidad no solamente está en la parte comercial. Lo que mencionaba Carlos Parodi, lo que mencionaban los periodistas es solo una parte de la informalidad del país. La informalidad está a nivel de todas las diversas actividades económicas que tiene nuestro país. La informalidad está en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la minería. Hay una informalidad enorme. De hecho, la hay, ¿no? Entonces, la cosa es que como que se nota mucho más en el tema comercial porque lo vemos a diario, pero la informalidad está a nivel de todas las actividades económicas y mientras haya esa informalidad, al Estado se le saca la vuelta y al Estado se le hace perder un montón de recursos, definitivamente. Así que este tema necesita estrategias. Yo les pedí, ahorita me estaba acordando mientras algunas personas participaban, yo les pedí la semana pasada, ¿no? Que desarrollaran estrategias de cómo pueden hacer que este tema de la informalidad pudiera ir desapareciendo. Así que no me he olvidado y de aquí lo vamos a revisar, ¿ya? Bien, muy bien, Araceli. Siguiente, ¿quién es? Vamos a ver. Ani Alberta. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Ya. Bueno, respecto al video, lo que podía rescatar también, puedo comentar que, bueno, la población en sí no está entendiendo que algunos sí pueden trabajar y pueden en sí respetar las medidas, pero otros salen no por necesidad o por ir a trabajar, sino salen por querer ir prácticamente ir a pasear o sacar, por así decirlo, no por algo importante, ¿no? Entonces, aquí también vimos un punto muy importante como era la informalidad y nos comentaba Carlos, ¿no? Que el Perú es como si estuviera dividido en dos, o sea, fueran dos Perús, donde está el Perú formal y el Perú informal, donde el Perú formal dice que en sí intenta cumplir todos los protocolos de seguridad, ¿no? Mientras que el informal, ¿qué pasa? Para ellos no existen reglas, pero en sí la necesidad los obliga a salir a trabajar. Otro punto también que rescataba, bueno, es que, bueno, se esperaba que haya una buena reactivación económica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en vez de disminuir los casos, más bien han aumentado. ¿Por qué? Porque se han generado más focos infecciosos de contagio. Y como nos comentaba, ¿no? Más se ve prácticamente en lo comercial, ahorita lo que están, por ejemplo, como el mercado de Piura, donde podemos ver a los ambulantes que salen a las calles y no tienen un puesto. ¿Por qué? Porque son personas informales. También tenemos, por ejemplo, el terminal pesquero, donde también fue uno de los focos infecciosos que aquí en Piura, donde se generó bastantes contagios, ¿no? Podemos afirmar en sí que los informales, como ya se comentó, es un trabajador o una empresa o diferentes sectores económicos, ya que en sí nuestro Perú el 70% es informal. ¿Ya por qué? ¿Por qué son informales? Porque en sí hacen caso omiso o no cumplen realmente con el marco legal establecido. ¿Por qué? Porque ya muchos puede ser por desconocimiento e ignorancia, porque quizás nunca se han enterado de cómo ser un trabajador formal o de cómo ser que su empresa sea una empresa formal en sí. Y bueno, también otro punto que rescataba ahí era de los bonos, ¿no? Decía que los bonos en sí estaban lentos, pero cómo en sí los informales, si es que no estaban registrados en ninguna parte en sí, no podían recibir algún beneficio. Es decir, si es que ellos por A o B querían que realmente sean beneficiarios, en sí no se los iba a encontrar, porque son trabajadores informales que no, sí no están bien identificados y no pueden gozar de estos beneficios, ¿no? Entonces, claro,
Es por ello que, bueno, aquí se dice que se han tomado medidas, pero realmente también tiene que haber aquí la informalidad del mismo Estado. ¿Por qué? Porque él en sí, claro, puede decir, se va a plantear esto, lo otro, pero realmente se está realizando, realmente se está tomando en cuenta realmente la informalidad que está pasando en el Perú, qué estrategias bueno, se pueden decir, hay tal estrategia, pero realmente se está cumpliendo. Creo que es algo que muy antes o años anteriores ya se ha venido hablando mucho de la informalidad, pero realmente se está haciendo algo a cambio para que pueda mejorar. Quizás no pueda ser contrarrestar todo de raíz, pero sí realmente sería muy importante que vaya poco a poco, y esto en sí ayudaría mucho a lo que es la economía de nuestro país. Muchas gracias. Correcto, gracias, Ani. Sí, aquí hay que tener muy en cuenta que si las cosas siguen así, al final no vamos a ir a ningún puerto importante, ¿no? Podríamos incluso regresar, ¿no? ¿Y dónde vamos a regresar? No a un punto del cual empezamos, sino a un punto anterior. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un estado completamente debilitado a raíz de lo que pasó en la cuarentena. Entonces, por ahí viene el problema, ¿no? Hay que ver, hay que darnos una sacudida y decir qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Definitivamente. Ya, muy bien. Gracias, Ani. A ver, seguimos con Marilda Pintado. Marilda. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, como ya lo estuvieron mencionando mis compañeros, creo que la informalidad es un tema amplio y que ya lo estamos viviendo desde años, de muchos años, sino que ahora con esto de la pandemia, quizá ha demostrado, voy a decir, su peor cara, ¿no? Quizás también mucho depende de aquellas personas que no pueden formalizarse, o de que muchas veces no les importa, no les interesa. Y también también nosotros, los consumidores, también, también participamos de ello, porque muchas veces en el tema de los comerciantes. Ay, ¿qué pasó, Marilda? Hola, Marilda, ¿te fuiste? ¿Me escucha? Sí, sí, Marilda, di. Bueno, disculpe, tengo problemas con mi internet. Bueno, como les estaba comentando, muchas veces nosotros, porque nos ofrecen un producto más barato, preferimos comprárselo a la informalidad. Y entonces creo que en eso también nosotros debemos tener y tomar conciencia de que quizás estas personas, si no tienen clientes, por decirlo así, se van a ver en la obligación de formalizarse, ¿no? Y un punto también muy importante y rescaté de la periodista es que ahora el gobierno tiene que enfocarse en la realidad que estamos afrontando, ¿no? Quizás esto del bono tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Que se quizá beneficiar a todas las. Ay, qué pena, Marilda. Bueno, de todas formas, a ver, continúa, Marilda. Hola, Marilda, ¿puedes hablar? Ya, bueno, pasó el tema de la conectividad. No hay problema, Marilda, hemos cogido muy bien tu participación. Rescatemos esa parte de los bonos, lo que ya ustedes han mencionado, o sea, y para completar lo de hace rato que decíamos, ¿no? La informalidad está por todas partes, incluyendo al tema de la formalización de las casas, de las habitaciones, de las direcciones, ¿no? Hay mucha gente que está viviendo en un lugar, en una casita, dentro de una invasión. Por lo tanto, ese lugar donde ya le pueden haber puesto nombre, le pueden haber puesto
Violeta Ruesta, por acordarme de un nombre, o Papa Juan Pablo II, o Madre Teresa, o La Cabañita, o La Villa, como gusten, y unos nombres maravillosos si quieren, pero no aparece esa villa, esa invasión no aparece en el INEI, no aparece en las fichas geográficas, no aparece en el SIG de ninguna de las censadoras. Entonces, ¿y por qué no aparece? Porque no se ha gestionado que esa invasión tenga un respaldo geográfico. Por lo tanto, decía alguien ahí, se quiere ayudar con el bono, pero ¿a quién? O sea, a los que están registrados solamente, porque los que no están, ¿cómo? ¿De qué manera? Lógico, o sea, si tú necesitas que te ayuden, pues tienes que pedir ayuda y levantar la mano. Si no, ¿cómo? ¿No? Entonces, por ahí ese tema que realmente ronda muchísimo, ¿no? Y que ha dado muchísimo de qué hablar. No es que el Estado, sí, han habido irregularidades, perfecto, las han habido en entrega de los bonos, ¿no? Ha habido corrupción, ha habido fallas administrativas, sí, todo eso, si queremos ponerlo, perfecto. Pero también ha habido irresponsabilidad por parte de las personas que nunca han gestionado que su nombre aparezca en alguna de las fichas censales. Entonces, ¿cómo me van a ayudar si no me ven que pido auxilio? Obviamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Katia Flores. Katia Flores. Sí, Miss. Ya, Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Bueno, con respecto al video sobre la economía y el empleo, sí se aumenta después de que se aperturó eso de la cuarentena, porque como dijo en el video, en plena cuarentena hemos estado en el 40%, y se pensaba aumentar hasta el 52%, reactivando la economía. Pero dio un punto bien recalcante que existe la informalidad de los mercados o de las personas que no hacen caso y se nos pregunta, ¿cómo podemos aumentar la economía si también se están elevando los contagios? No se pueden hacer los dos al mismo tiempo, porque dar contagios y reactivar la economía. Como también sale es que se va a activar de nuevo la cuarentena, 15 días más de urgencia. Y creo que eso no le beneficia al Perú porque el Perú necesita ya reactivar su economía. Si nosotros no tomamos conciencia, por ejemplo, estar en la informalidad, yo creo que es parte de un peruano no querer, no tener las ansias de querer a su Perú y ayudarse, sino verlo, por ejemplo, de la palabra floja en decir que no quiera formalizarse. Ellos piensan, porque se pregunta, y ellos piensan que es difícil, piensan que le va sus ganancias no van a ser las mismas. Por eso ellos optan por la informalidad. También se trató de lo que es de los bonos. Cuando se dieron en la temporada de los bonos, varias gente reclamaba diciendo que no le había tocado. Y también vi comentarios, por ejemplo, de cuando se dio lo que es la AFP, la UNP, y unas personas decían, por trabajar en cachuelitos o en trabajos, no estoy recibiendo ahorita, o retirando lo que es la ONP o la AFP. Y creo que a veces necesitan que les pase algo para que recién se den cuenta, porque las personas formales han estado recibiendo sus bonos, mientras ellos no, y sin embargo ellos decían, ganamos para el momento, sí, pero no tenemos después algo que nos sustente, cuando las empresas nos van a dar nuestra AFP o nuestra ONP en la que pertenecemos. Otro punto también es que hay autoridades que para que realicen el padrón no lo hacen bien, porque sin embargo los bonos se han dirigido a los que están en el padrón. Y entonces, ¿cómo se le puede llegar los bonos si hay personas, entre comillas, que no existen? Y hay otra probabilidad de que no aparecen en ninguna planilla. Entonces, el bono se puso lo que es lento. Luego se habló también de que es como nosotros usamos el dinero del bono.
Nosotros al usar el dinero del bono yo creo que es muy importante que debemos de saberlo usar para lo que son los alimentos, las cosas importantes y ya dejarnos de por otras cosas, porque a veces los piuranos o las personas en general salen por gusto y los casos ahorita están aumentando. Y antes creo que de aumentar la economía se están muriendo más peruanos que están siendo contagiados. Gracias, Miss. Exacto, Katia, y para todos los demás, las dos curvas, como mencionaba su compañera, no pueden crecer a la vez, ¿no? Porque una es excluyente de la otra. Sobre todo, el tema de los contagios excluye al tema de la reactivación. ¿En qué sentido? Yo creo que se los comenté la semana pasada cuando les comentaba que mi esposo se había visto contagiado y que había tenido que parar la producción, y que está en cama ya 2 semanas y algo, 3, ¿no? Entonces, paró él, pararon los trabajadores, pararon las personas que estaban aquí construyendo, pararon algunos proveedores que tenían trámites con nosotros. Entonces, se frena la economía. ¿De acuerdo? Al margen de la sensibilidad, del dolor que causa ver a una persona enferma con este mal, ¿no? Aparte de eso, está el tema económico. Se frena, se para. Entonces, ¿se quiere reactivar la economía? ¿Con quién? Si estas personas cuando se enferman se tiran a la cama. O sea, gracias a Dios que muchas personas nos hemos contagiado, pero asintomáticamente, es decir, no hemos presentado mayor cosa. Y otras hemos presentado algunos síntomas leves, como un fuerte dolor de cabeza, un fuerte dolor de espalda, una gripe constante, pero no más allá, y no ha parado la gente en una buena cantidad, la gran mayoría. Pero también una muy buena cantidad, estamos hablando de 43,000 personas y más, ¿no? De personas que les ha llevado a la cama y a algunas personas les ha llevado al hospital y otras personas se llevaron a la muerte. Entonces, estas personas eran personas que estaban trabajando. Por lo tanto, si queremos reactivar la economía, ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Con personas que se están muriendo? ¿Con personas que están en la cama? ¿Con personas que están hospitalizadas? Mientras hayan contagios, definitivamente la reactivación de la economía no va a marchar de manera adecuada. Hoy día mismo vamos a ver el tema de los ciclos económicos y vamos a ver cómo es un ciclo económico. Un ciclo económico tiene auges, tiene subidas y luego tiene bajadas y depresiones, ¿sí? Pero la idea es que esas depresiones toquen fondo y empiecen a reactivarse, pero esas reactivaciones sean muy verticales para que signifique que estamos creciendo adecuadamente. En cambio, en un problema como el que estamos pasando ahorita, cuando las curvas de contagio están ahí pegadas, incluso más altas que la reactivación, significa que esa reactivación no está así en vertical, sino está en horizontal. Está creciendo, estamos reactivándonos, es verdad. Ya hablamos de cierto PBI, ya hablamos de levantamiento de funciones, de producción, de cosas. Sí, pero ¿de qué manera? De manera muy, muy horizontal. No estamos despegando adecuadamente. Y entonces eso, ¿por qué? Porque hay gente contagiada que está en cama. Eso significa que está frenándose el crecimiento económico. Entonces, por ahí, esa es la preocupación y por eso habla Carlos Parodi, hablan los periodistas, habla la ministra de Economía, hablan todo este pool de personas que tienen que ver con la economía, el tema del contagio. Porque sí, o sea, hay mucha sensibilidad, hay mucho dolor, hay muchas lágrimas detrás de cada enfermedad, es verdad. Pero aparte de eso, hay un increíble espanto de ver cómo la economía se frena. ¿De acuerdo? Al margen de toda la parte sensible está el tema, aparte de todo el tema de salud, está el tema de la economía. Y eso es fuertísimo. ¿No? Imagínense, en mi casa trabajamos mi esposo y yo. Ahora solamente yo. Imagínense en los lugares o en la gran cantidad de familias en las que solo es el esposo el que trabaja. Si este esposo se enfermó, ¿de dónde? ¿Me entiende? Yo tengo el caso de una amiga de mi hija que su mamá no trabajaba, sino su papá solamente. El papá se enfermó, se contagió, al poco tiempo pasó a hospitalización, luego pasó a cuidados intensivos y luego se murió.
Entonces, la niña esta estudiaba en la universidad privada, y Dios santo, a tener que gestionar una beca de orfandad, la mamá a ver que a sus cerca de 60 años que tenía la señora, a ver de qué manera podía trabajar para poderse solventar, correr en ese momento, aparte de todos los gastos, aparte de todo el dolor, o sea, está el tema de ver qué hacer con la parte económica. Wow, el tema es grave. O sea, si no se frenan los contagios, estamos hablando de una economía totalmente endeble, que se está parando sobre piernas de soña. ¿Sí saben lo que son las soñitas aquí en Piura? ¿No? Esas piernitas todas endebles que con la justa sostienen a un pajarito. Entonces imagínense. ¿No? La economía se para sobre piernas de soña. Significa que en cualquier momento se desbarata. Así que ojo con eso. ¿Ya? Bien, me entretuve. Sigamos, Lady Elías. Lady Elías, Sí, a ver. estaba hablando de las piernas de Sonia y es verdad porque la economía está fatal ahorita. Y justamente la informalidad se ha visto afectado por este tema, porque si bien es cierto la informalidad, para ellos es una ventaja evitar pagar tributos, pero su gran desventaja es que ellos no pueden gozar de la protección o de aquellos beneficios que el Estado les pueda brindar. Y justamente complementando la idea de Katia, es ahí donde se han visto afectados. Que ellos no registran en ningún lugar, es por ello que no tienen este beneficio, este apoyo por parte del Estado. Y ellos en sí consideran que es costoso formalizarse. Sin embargo, yo estuve averiguando y yo creo que esto es más falta de conocimiento que un tema de costos. Porque si uno se llena del conocimiento, se informa de los pasos, de qué tiene que hacer, de los requisitos, de las ventajas que ofrece y de todo lo que implica una formalización, no es tan costoso. Pero como las personas, muchos de estos empresarios informales, con las justas quizás tienen secundaria o primaria, pero tienen esa capacidad emprendedora, pero de manera empírica, entonces no tienen ese conocimiento por el cual ellos lo ven, dijo usted, como decía usted, para evitar la fatiga. Y yo creo que ahí debería entrar justamente las propuestas que habíamos realizado con Alexis Delgado. Justamente era ahí donde entra a tallar el Ministerio de Educación, donde se debería implementar un curso sobre la creación y formalización de empresa para los chicos de cuarto y quinto de secundaria, porque a lo personal yo me he venido a enterar de este tema ya en superior. Y yo no he estudiado por acá en el pueblo, he estudiado en Piura. Imagínense que ni estudiar allá en la ciudad se me informó de este tema. Imagínense en las ciudades, en las zonas más rurales, las zonas más donde no llega casi ayuda, donde no llega, donde más seguro no nos tienen en cuenta, como dice el dicho, donde ni Diosito llega. Entonces, creo que esa sería una estrategia por parte del Ministerio de Educación, así como dan cursos de danza, de arte. Claro, como dice Lady Miss, estuvimos viendo sobre ese tema, sobre nuestras propuestas, y creo que ese es un buen punto, porque, por ejemplo, hay muchas partes como, por ejemplo, las zonas alejadas, ya, tú dándole educación al joven adolescente o adolescente, él ya va a saber, va a comentarle a sus padres, y con ese pequeño conocimiento que tengan, o bien si lo saben aprovechar, pueden comentarles y ellos buscar más un poco de ayuda profesional para poder formalizarse. O ellos mismos seguir indagando hasta que les haga más fácil y beneficiar a su familia y al Perú. Correcto. Continuaré. Correcto, chicos. Muy bien a los dos. ¿Sí? Sí, Lady, dime. Sí, para terminar. Bueno, porque ya lo complementó también Delgado.
Y sí, por mi parte, es más, yo justamente en la mañana le estaba comentando que yo no estaba ni enterada de que hasta con menos de 400 soles uno se podía formalizar. El tema era de conocimiento, porque si Claro bien que es sí. cierto, se necesita un tema de notario, de abogado, etcétera, y por ese motivo es que las personas lo ven, ¡ah! Son personas expertas, entonces me van a cobrar miles o me van a cobrar mucha plata, pero no es así. Yo creo que ahí debería un plan de una institución que se dedique al asesoramiento y seguimiento justamente del sector informal, Claro. para que sea quizá de manera gratuita, pero al final se va a beneficiar el Estado, porque si estas personas se formalizan, entonces ya van a pagar un tributo que contribuye al Estado. Gracias, Miss. Exacto, Lady. Además, lo que ustedes acaban de mencionar de 300, 400 soles y el tema de ir al notario y a registros públicos, estamos hablando de empresas que son mayores a una EIRL, ¿no? O del tipo de una EIRL. Si estamos hablando simplemente de personas naturales, de negocio, es decir, una señora que quiere tener una bodega, no tiene necesariamente que ir donde un notario, no tiene que gestionar patrimonios, no tiene que abrir libros contables, claro que no, es simplemente sacar un RUC en la SUNAT, ver en qué régimen legal está, y comenzar, y luego ir a Defensa Civil, luego ir a la municipalidad, gestionar su licencia de funcionamiento y ya está, eso no le toma ni 100 soles, definitivamente. ¿No? Bueno, para defensa civil, con el tema del, para los incendios y esta cosa, o sea, tal vez a lo mucho 150. O sea, tampoco es que ni Pagos siquiera... chiquitos. ¿Perdón? ¿Qué, Moisés? Son pagos Son chiquitos. pagos pequeños, O sea, claro, son pagos oscilan entre pequeños. 50 y 70, Claro. 70 soles, perdón. Sí, sí, Moisés, es verdad. O sea, este tema de los requisitos para la formalización no son enormes. Recién cuando ya estás casi como empresa consolidada y quieres formar parte de una sociedad o algo así, ya tienes que hacer todo este pago en registros públicos, notario y todo lo demás, pero para ello se supone que tú ya tienes un capital suficiente como para lograrlo. Pero para empezar, puedes empezar como una persona natural con negocio y te va muy bien. Entonces la propuesta que ustedes tienen, Lady y Alexis, es buenísima, ¿no? Establecer desde la secundaria cursos, de repente cursos paralelos, adicionales, educación para el trabajo, no sé, que tengan que ver con el hecho de la formalización desde los primeros pasos, ¿no? Para que la gente no vea este tema de la formalización como algo muy grande de lograr. No, eso es para la gente que tiene plata. No. Que empiecen a ver la formalización como algo muy natural, como parte ¿de acuerdo? Y eso que lo vean no solamente en las ciudades, sino en las zonas rurales, ¿no? Donde la gente entienda que hasta tener una chacra y cuando ya esa chacra forma parte de una producción para la venta, hasta eso debe formalizarse, ¿no? Que la señora que cose vestidos y todo, cuando ya lo comienza a hacer a manera de producción y no de manera artesanal, hasta eso tiene que formalizarse. Y eso ayuda y ayuda muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que de todas las ganancias que tienes durante el mes, que obviamente no llegan a 5,000, pero que son buenas ganancias, que solo tengas que pagarle 20 soles al Estado, es una maravilla, es una ganga, ¿no? Y que encima el Estado te reconozca y se saque el sombrero y diga, tú eres parte de mis empresas, con solo pagar 20 soles y haber gestionado adecuadamente los permisos y saber por dónde son las salidas frente a un sismo y qué es lo que tienes que hacer frente a un incendio, con que solo hayas aprendido todos esos pequeños pasos, ya eres parte de las empresas del Estado, imagínate, ¿no? Pero 1,000 personas no lo saben. Estoy segura que mucha gente informal lo es, por lo que decían sus compañeros, desde Moisés hasta ahorita que acaba de mencionar Lady, todos han dicho más o menos lo mismo. La gente es informal porque no conoce bien el tema.
quizás estamos censurando mucho y decimos los informales, abajo los informales así, asa, pero quizás ni ellos mismos se den cuenta por qué están siendo informales. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí. Muy bien. Dios santo, se nos está yendo y ni siquiera hemos hecho la exposición del PPT. Menos mal que tenemos clase mañana. Si no, esto se nos iría más de la mano. Stephanie García. Es que también han seguido levantando la mano. A ver, Rocío Villavicencio ya no estaba. Keila Cruz tampoco estaba. Daniela Runategui tampoco estaban en la lista. ¿Ya ven, chicos y chicas? En fin, no sé, mañana a primera hora hacemos el PPT, porque si no se nos va de la mano la clase. A ver, adelante. Ya, Miss. Con respecto al video, bueno, en mi opinión, la realidad de nuestro país es que la mayoría de ciudadanos no entienden que solo algunas personas debemos salir o deben salir. Esto afecta mucho a nuestra economía porque existen dos grupos de personas o de peruanos distintos en nuestro país. Los que sí respetan a cabalidad los protocolos de seguridad y el otro grupo que son los informales que deciden salir a la calle tal vez por necesidad, pero lo que sí es seguro es que ellos son el sector más golpeado con esta realidad que estamos pasando, porque a ellos no se les ha podido ayudar. Entonces, un claro ejemplo es nuestra región, que es Piura, que es una de las regiones donde más se concentra la informalidad, ganadería y pesca. Justamente estas actividades son hacer entonces este problema de la informalidad. Tenemos que organizar a los informales para que decidan formalizarse, brindar facilidades y acelerar los procesos burocráticos que finalmente resultan tediosos, los detienen. Así es, Stephanie. Me has hecho reír. Sí, exactamente. O sea, hay que organizarse. Y eso sí también es sencillo. Las mismas comunidades te ayudan. Ya, pero, o sea, si nosotros no pedimos ayuda, así nomás no nos van a poder ayudar, ¿no? Hay que levantar la mano. Así como si ustedes quieren participar, están levantando la mano, por más que la profesora les dice que ya no, entonces algo se logra, ¿de acuerdo? Pero si no te dejas ver, es imposible. ¿De acuerdo? Muy bien, Stephanie, muchas gracias. Jacqueline Valverde. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Ya, Miss. Bueno, según lo que he podido apreciar en el video, nos está diciendo que el Estado de alguna u otra manera está empezando lo que es la reactivación de la economía. Pero todo ello no se va a lograr mientras los casos de los contagios del COVID sigan aumentando. Y bueno, en gran parte todo ello es a causa de los vendedores informales, ya que sea por necesidad o no, ellos siguen trabajando, siguen vendiendo, y eso contrae más casos de contagios. Bueno, y como ellos no cumplen lo que son los protocolos de seguridad, incluso en lo que son los mercados podemos ver lo que es la distancia, ni siquiera respetan la distancia mínima, o incluso cuando entregan el producto o reciben el dinero, no lo desinfectan como he podido observar en otros puestos que dan el dinero, lo desinfectan, o te dan un potecito o algo para que tú pongas el dinero, ellos no, así nomás, o sea, no cumplen las medidas. Aunque también yo creo que no toda la responsabilidad cae sobre los vendedores informales. En gran parte también nosotros, pues los que compramos, porque nosotros sabiendo que nos exponemos a con posibles contagios, lo seguimos haciendo, en vez de contribuir a la economía mediante las compras a vendedores formales, lo hacemos con ellos realmente, y a veces con cosas que son innecesarias. Así como se habló el video pasado, se ha aprovechado mucho lo que son el tema de la AFP, que se ha podido cobrar lo que es el 25%, la nueva reprogramación de créditos, ha hecho que las personas obtengan dinero en estos tiempos de cuarentena, pero no lo utilizan de la manera adecuada. No, muchas veces compran algunos objetos que tal vez no son necesarios en estos momentos. También se habló sobre el tema de los bonos, que el Estado busca apoyar a lo que son a la población vulnerable mediante lo que es la repartición de bonos. Pero No, ¿qué pasó? Se le acabó el audio a Jacqueline. Bueno,
Sí, definitivamente por ahí va el tema. Muchísimas gracias, Jacqueline. Se nos Lo que pasa es que es una moto con mucho ruido. Ya, a ver. Alto volumen. Ya, como decía, el tema de los bonos, el Estado también trató de apoyar a las personas vulnerables, pero la repartición también fue lenta. En el caso de mi familia, mi tía también fue beneficiada con ese bono, pero fue mucho después de lo que se dijo que se iba a dar. Incluso, y se suponía que las personas necesitaban el dinero para esos momentos, para cubrir lo que era la canasta básica. Pero si te llega después de lo que se promete, o sea, y de dónde las personas también van a sacar el dinero. Por una parte es comprensible, creo yo, el tema de los informales. Yo creo por una parte, pero por otra parte creo que también es un poco irresponsable no tomar las medidas. Bueno, en los informales también se comentó en el video de que no estaban registrados y por ende no les llegaba lo que era el bono. Y ahí creo que está una de las consecuencias que provoca la informalidad. Si esas personas fueran formales, entonces estuvieran registradas y también habrían podido acceder a ese bono. Como se vino diciendo, las personas también es por falta de desconocimiento para volverse formales. Tal vez ellos piensan que los costos son altos, los trámites son engorrosos, o los elevados impuestos, pero ya lo hemos visto, o algunos compañeros han dicho que no es de esa manera. Hay falta también un poco lo que es la educación sobre esos temas. Bueno, y el criterio personal pienso yo que si en vez, como vimos en el video pasado, un 70% son informales en nuestro país, pero si fuera caso contrario, que más bien un 70% fueran de vendedores formales, la situación, la realidad que estamos viviendo actualmente no sería de como la estamos atravesando, sino hubiera menos casos y por ende la economía, la aceleración de la economía fuera más rápida en beneficio del país. Gracias, Miss, esta era mi opinión. Así es, Jacqueline. Bien, muchas gracias. A ver, Maritza Olivares, para poder terminar adecuadamente. Ya, Miss, buenas noches. Un pequeño comentario nada más acerca del video y bueno, y de la realidad por la que hoy todos los peruanos atravesamos. Hablar, Miss, en cuanto, si me enfoco en el tema de la informalidad en todo el país y si nos centramos en una región en la cual nosotros vivimos, que es la región Piura, esta viene a ser una de las regiones que concentra mayor informalidad laboral. Esto hace como consecuencia de que su productividad y competitividad sea una de las más bajas de todo el país. Entonces, en esta región, al poderse concentrar la mayor cantidad de informalidad, se centra en los sectores de que son la agricultura, la ganadería y pesca, pero son justamente estas actividades las más productivas de la región y a la vez las menos formalizadas. Cuando según estudios que se hacen en el día a día, a los peruanos de a pie o a los pequeños empresarios les preguntan por qué no se formalizan y ellos responden ¿para qué? ¿O qué gano con formalizarme? Son estas respuestas que ellos dan sin poder pensar un poco más allá, que ellos al hacer un pago pequeño, como se lo explicaba, de impuestos, están contribuyendo con todo el crecimiento del país, ¿no? Y bueno, hablando esa es de la parte económica, hablando más con respecto a la parte de salud, hace poco unas noticias reflejaba que el Colegio Médico del Perú está pidiendo incluso 15 días más de cuarentena a nivel nacional, debido a que hay estudios y es más que evidente, los casos siguen en aumento. Y si esto llega a suceder, ¿qué va a pasar o cómo es que realmente vamos a continuar? Si se pide reactivación, pero no se puede. No se puede porque con respecto a las pruebas, un lote de pruebas que fueron donadas y otro lote que fueron compradas, se han hecho investigaciones y se han descubierto que estas pruebas no son 100% confiables. ¿Por qué? Porque arrojan falsos positivos y falsos negativos. ¿Esto qué hace o a qué conlleva? De que estas personas asintomáticas arrojándoles un falso negativo salgan a la calle, ya sea por necesidad o por mero caso omiso a seguir los protocolos. Ellos ¿qué hacen? Al poder tener contacto con otra persona por cualquier manera, va a generar más contagio. Entonces, no hay ahora, a pesar de las estrategias que se aplican, no hay una viabilidad que nos asegure de que esto en algún momento va a poder terminar o de a poco se va a ir solucionando. Eso era nada más, mis gracias.
Sí, 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 definitivamente. Mientras haya esa curva de contagios, lo que estamos haciendo es avanzando 2 pasos y retrocediendo 3. Esa es la cruda realidad, ¿no? Y si no la cambiamos, no vamos a poder marchar, ¿no? No nos vamos a poder reactivar, lamentablemente. Ahora, 15 días más de cuarentena, nos pueden pedir una sola semana más. Sin embargo, estamos, lo que mencionaba Parodi, con un gobierno pobre, con unas fuerzas en primera línea totalmente frustradas, médicos que ya no quieren seguir adelante, enfermeras que ya no dan más, policías totalmente desanimados al ver que la gente no obedece, que no hace caso, ¿no? O sea, la gente en primera línea ya no contiene. Entonces, 15 días más de qué, ¿no? O sea, si nos encontramos a gente que ya no quiere contener porque simplemente sabe que los esfuerzos durante 90 días han sido casi, muchos de ellos echados a perder, ¿no? Muchos esfuerzos se lograron sacar adelante, pero muchos otros se echaron a perder porque la gente, por esa misma indisciplina, por esa misma falta de paciencia, por esa misma falta de patriotismo mismo, no lo logró, ¿no? Entonces, sí, en el Perú conviven gente de todas las razas, de todas las, de todas las lenguas, de todos los climas, pero también convive gente de todos los espacios de valores que podamos tener, desde aquellos que no tienen los mínimos valores hasta aquellas personas que se esfuerzan mucho por lograr. Lamentablemente es así. Bueno, chicos, ya, nos vamos porque se nos venció el tiempo, pero ahorita mismo les voy a subir un espacio para que cuelguen sus propuestas antes del día de mañana. Mañana cuando se abra la clase, que es a las 5:15, ya no debe subirse ninguna de las propuestas que ustedes tengan pendientes, ya ninguna, porque ya es ¿Solo uno o los dos integrantes no, solamente uno, ¿ya? Y con los 2 nombres, obviamente. Si aparece solamente uno sin nombre, yo asumo que es solamente la persona que lo ha subido, ¿ya? Ya, mis Listo. gracias. Y para mañana ya trabajamos el PPT y el trabajo que se está dejando en las demás aulas. Por lo pronto, quiero que sepan que estoy dejando una lectura ahí. Léanla, vayan avanzando con la lectura para que mañana no se les haga complicado, ya porque son 40 hojas, sí, pero son 40 hojas muy sencillas de leer y los gráficos simplemente los miran y los pasan. No los ignoren, pero sí, no, tampoco se detengan demasiado en cada uno de ellos, ¿ya? Mañana les diré qué hay que hacer con este trabajo, ¿ya? Vayan avanzando con la lectura. Ahorita mismo se los voy a poner y también les voy a poner el espacio para que suban la estrategia, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos. Ustedes me han detenido demasiado con sus participaciones, pero bueno, está muy bien. Ya, nos vemos el día de mañana.